Dime a ver de cómo quieres plantear la cosa y de qué. Pues, pues, doctor Badiola, las cosas son así. Uno se lleva tantos años sin poder hablar con alguien a quien aprecia y alguien le informa que le han dado un premio, el premio Balmis, ahora explicamos de qué va, en Zaragoza, y digo, Ah, mira por dónde el profesor Badiola. Y me ha alegrado mucho, profesor, de volver a hablar con usted. pues muchas gracias. Sí, efectivamente, me han concedido el premio este año, el premio Balmis, que es un premio para mí importante, ¿verdad? Porque está, bueno, fue instituido por un grupo de personas de Alicante, concretamente. Hay que recordar que Balmis era un médico alicantino y se concede cada año a la persona que tiene un papel más destacado en el ámbito de la salud pública. Y este año, pues no sé qué verían en mí que decidieron concedérmelo. Y entonces estuve en Alicante hace una semana y media, así un par de semanas, y fue una ceremonia muy bonita y, en fin, con gran participación de personas. Y la verdad es que estoy muy contento, sinceramente. Profesor, vamos a contar a la audiencia que nos escucha. Sabe que en Internet nos puede ver por la noche, por la mañana, en cualquier momento esto se queda almacenado, tanto en Spotify como en YouTube. Y vamos a contar cómo nos conocimos y cómo llegó el profesor Badiola a las cotas de popularidad que era tan popular como el hombre del tiempo en España. Bueno, Sobre no todo, hay que exagerar, no hay que exagerar. pero la historia fue la crisis de la vaca loca, es una crisis alimentaria seria, muy, muy importante. Económicamente costó muchos millones a mucha gente y hacía falta. Yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura, voy a contarlo, con el ministro de Agricultura, jerezano como yo, Miguel Arias, y Manuel Lamela, su secretario, y buscaban ellos a alguien que fuera didáctico, que fuera entendible y que fuera un experto, que fuera un buen experto. Y entonces alguien dijo, el profesor Badiola. No recuerdo quién lo fue, creo que fue el señor Lamela el que lo dijo, el profesor Badiola. Y recuerdo que desde la primera aparición supimos que contribuiría a relajar un poco la tensión que existía en España, porque la gente estaba muy preocupada con esta historia, y sobre todo a divulgar de qué iba esta historia. Había que explicarla una y otra vez. ¿Qué recuerda de aquellos tiempos, profesor? Hombre, la verdad es que tengo unos recuerdos imborrables, evidentemente, porque tuve que tener una intervención eh, pues cotidiana prácticamente. Había veces que hacía hasta 8, 9 o 10 entrevistas a diversos medios de comunicación y era para explicar un problema que la verdad era un problema no fácil de explicar porque, en fin, el que un ciudadano pudiera contaminarse con un agente causal a través del consumo de un producto de origen vacuno y contrayera una enfermedad de tipo neurológica que finalmente le conduciría irremisiblemente a la muerte, pues hombre, francamente es una cuestión que provocaba, yo creo que bastante miedo, por no decir terror a la gente, y algo a través de algo que a la gente pues, le costaba trabajo entender, como es lógico, que consumir productos de origen vacuno, que formaba parte de la cotidianidad de la vida de cada uno, ¿verdad? Pues era difícil de entender para ellos. Y sobre todo, claro, para mí no fue fácil explicar que una enfermedad producida por un agente causal verdaderamente poco común, como es el prión o los priones en general, unos agentes infecciosos, o que pueden ser infecciosos, como se demostró que lo fueron, que además no tienen ácidos nucleicos y son capaces de replicarse por sí mismos, que se acantonan fundamentalmente en el sistema nervioso y que acaban produciendo, pues a través del depósito de una proteína patológica en ciertos núcleos del cerebro, en ciertos lugares del cerebro, una inhabilitación de las neuronas y en definitiva finalmente la persona va perdiendo facultades, o el animal también, da igual, va perdiendo facultades y al final acaba convirtiéndose en una persona, pues bueno, como tantas otras enfermedades neurodegenerativas que están desconectadas de la vida. Pero el problema que tenía, a diferencia de otras, por ejemplo, de Alzheimer, por ejemplo, o de Parkinson, era de relativa corta duración comparando con las otras. La persona infectada podía vivir muy poco tiempo, 3, 4, 5 meses y finalmente moría. Eso realmente es difícil de explicar, la verdad hay que decirlo. ¿Yo lo pude hacer? Bueno, pues parece ser que sí, pero
pero fue gracias a mis condiciones de profesor y además explicando las cosas, lo que se estaba haciendo, porque esto es lo más importante. La gente lo que se preguntaba es, oiga, mire usted, bien, sabemos que esta es una enfermedad procedente del exterior de España. Los primeros casos se habían detectado en Inglaterra. Pero bueno, finalmente había llegado a España y de hecho detectamos cerca de 830 casos de vacas infectadas por este agente causal, estos priones, y la gente se preguntaba, bueno, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué es lo que se está haciendo para evitar que yo me pueda contagiar? Y bueno, lo que se trató es de explicar un poco el plan que se había establecido en España, que era un poco, tenía algo que ver con el plan que había trazado la Unión Europea y que consistía básicamente en, primero, detectar dónde estaban los animales infectados y actuar en esa granja. Muchas veces la actuación era drástica, era acabar con toda la explotación, lo cual también hay que entender que para los ganaderos afectados significaba pues unas medidas muy duras. En segundo lugar, cuáles eran los productos que estaban contaminados y cuáles no, y explicar que eran solamente determinados productos, o sea, materiales específicos de riesgo, que son básicamente tejidos donde hay tejido nervioso, ¿verdad? Pues el cerebro, la médula espinal, bueno, pues todo lo que podía ser proclive a tener la contaminación en cuestión. Y después, ¿cómo se podía remediar? Bueno, como se supo que al final el agente causal involucrado era, o sea, el material que provocaba el problema en las vacas era el consumo de piensos elaborados con harinas de carne y hueso contaminadas, pues prohibir, y de hecho el Ministerio de Agricultura sí lo hizo, prohibir la utilización de estos productos, de estas harinas de carne y hueso eventualmente infectadas, y de esta manera evitar que aparecieran nuevos casos. Mire, yo creo que de verdad aquello hay gente que es crítica y hombre, costó bastante dinero, sí, pero mire, España lo hizo bien. España actuamos con rapidez, se buscaron las explotaciones infectadas, se actuó sobre ellas, se eliminaron los materiales específicos de riesgo para que no entrara en la cadena alimentaria eventual de los ciudadanos españoles, y desde luego se cortó la aparición de nuevos casos. Hay que realmente, pues hay que felicitarnos porque la verdad es que la administración estuvo a la altura de las circunstancias. Claro, pues siempre parece que se echa la culpa de todo lo que ocurre a la administración, pero en ese caso he de decir, y yo no formaba parte de la administración, yo simplemente fui un colaborador y un asesor de la administración, pero la verdad es que lo hizo bien. Y gracias a eso, el número de personas infectadas ha sido muy, muy bajo, solamente 5 personas, cuando se había dicho que podían aparecer miles y miles de personas. Afortunadamente no Y fue así. tanto, y tanto, y tanto. Una labor que se emprendió a cargo de una comisión interministerial en la que estaban Mariano Rajoy, Ana Pastor, Miguel Arias y un grupo de técnicos, que me acordaré toda la vida, de funcionarios, que pusieron todo su saber hacer en depositar en una web que no está disponible porque ahora ya creo que se ha cambiado algo así, no, algo me lo explicará, profesor, pues donde estaba todo lo que se sabía oficialmente y la evolución de los casos para que no se convirtiera en la rueda de prensa habitual de Moncloa los miércoles por la tarde con el parte de Sí, novedades de guerra de cuántos sí. casos había habido. Pero a mí me parece que lo más importante de la historia fue que sacamos de conclusión positiva de cómo enfrentarnos a una situación de crisis. Nada comparable a la pandemia que hemos vivido, pero de buenas a primeras nos hemos dado cuenta de que somos más frágiles de lo que creemos. Sí, sí, es así, es verdad. Bueno, yo creo que la pandemia de COVID-19 y este otro problema fueron muy diferentes, pero bueno, mire, me gustaría destacar algo importante, y es que la crisis de la encefalopatía espongiforme ovina fue la crisis alimentaria más importante que sufrió Europa en los últimos 50 años. Y hay que decirlo así, es decir, que no vamos a quitar la importancia de las cosas. Claro, esto ha sido, la crisis de la EEB fue un problema alimentario y en cambio el actual ha sido un problema respiratorio, ¿no? Son cuestiones diferentes. Esto ha sido una pandemia y lo otro ha sido vamos a ver, una epidemia que afectó fundamentalmente a Europa. Después ha habido casos en otros países, pero más minoritario. Y hay que decir que yo creo que en el subconsciente de mucha gente todavía
está presente en la encefalopatías por hemoglobina, ¿no? Y hay que decir también lo que usted ha dicho, que realmente no solamente fue mi intervención, fue la decisión del gobierno, que hay que decirlo y hay que agradecerlo. En aquella comisión interministerial al que usted ha hecho referencia, realmente yo tengo un excelente recuerdo, porque las autoridades, el señor Rajoy, doña Ana Pastor, las personas responsables entonces del Ministerio de la Presidencia, junto con los responsables del Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente y de Sanidad, nos dieron, nos dieron la palabra sistemáticamente. Yo recuerdo cómo el señor decía, dejen hablar a este señor o a estos señores, había 2 compañeros médicos también, porque nosotros tenemos que saber su opinión y tenemos que aprender de ellos. Primero, nunca me vi condicionado, nunca se me dijo lo que había que decir, al contrario, eso hay que decirlo en honor a la verdad. Y siempre he de decir que nos vimos, yo, uno de ellos y otros 2 compañeros médicos, nos vimos escuchados. Y todavía más, fíjese usted, que eso es la máxima aspiración de un experto, es que además nos hicieron caso. Hay que decirlo claramente, ¿no? Que podían no habernos hecho caso, ¿verdad? Porque había otras razones políticas o económicas que aconsejaran lo contrario. Pues no, se nos hizo caso. Y también he de decir que he oído algún comentario propio de aquellas personas, de aquellos responsables políticos de entonces, el señor Rajoy, por ejemplo, que decía que siempre he echado de menos nuestra presencia y la mía en particular, porque le daba una gran seguridad tener una persona que decía las cosas tal cual son y que encima parece que tenía razón, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad y no tener que recurrir a su primo. Sí, efectivamente. Bueno, yo no El sé. pobre. El pobre, al final, bueno, él me recuerda que lo decía y lo digo cariñosamente. Yo no tengo gran afecto al señor Rajoy, por razones obvias, porque conmigo se portó muy bien y además me escuchó, ¿no? Y hay que decir también que fue un acierto nombrar a un grupo de expertos pequeño, numéricamente pequeño. Cuando juntas a muchos expertos juntos, aquello acaba convirtiéndose en una jaula de grillos, porque cada uno da su opinión y al final el que tiene que aplicar las medidas, pues se ve en una situación que no sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Y él lo comparaba con la famosa crisis del Prestige, ¿se acuerda? ¿No? Que poco tiempo después ocurrió el famoso hundimiento del barco aquel. Sí me acuerdo, profesor, la vivimos en el mismo ministerio. Efectivamente. No había día que nos levantáramos y el ministro dijera, ¿ha pasado algo? O el ministro ha pasado esto, que es el tema de Marruecos, que es el tema del gasoil, el algodón, las vacas locas. Lo de las vacas locas nos costó un trabajo eliminar el término vacas locas y sustituirlo por la EEB. Exactamente. Eso es verdad, eso es verdad. Y ahí tuvo mucho que ver la página web. Yo creo que la página web fue un gran acierto. Las personas que las elaboraron, entre otras cosas, usted me parece que, si no me equivoco, fue uno de ellos, ¿verdad? Coordinaba aquello. Y la verdad es que fue muy importante, porque además tenemos la gente ya que empezaba a entrar a usar páginas web y a manejar internet, pues tenía una información puntual cada día. Y sabía el número de casos que había habido, dónde estaban, qué se había hecho y demás. Eso fue un gran acierto, de verdad. Eso proporcionó seguridad a la gente porque exactamente, sí, había un punto de referencia donde beber la información, donde suministrar la información y luego contribuimos a disminuir la tensión informativa de los agobios que había cuando parecía que no se quería dar la información, pero es que no se tenía. Claro, y ahora la pregunta del millón. ¿Quién tuvo la culpa de las vacas locas? ¿Los ingleses? Bueno, hombre, mire, vamos a ver, a mí no me gusta inculpar a nadie porque no, en fin, siempre es un poco delicado hacerlo, pero claramente en esta crisis fue una crisis de origen británico, absolutamente. ¿Qué hicieron mal? Bueno, hay que decir una cosa. Es decir, el uso de las líneas de carne y hueso no se realizaba solamente en el Reino Unido, se realizaba en toda Europa y en Estados Unidos, en otros países del mundo, ¿no? Era lo que ahora se llama, por eso hay que tener cuidado, la economía circular, ¿verdad? Que me hace gracia, economía circular, que es el reciclaje. Porque la líneas de carne y hueso lo que hacían era reutilizar un material que si no se hubiera tirado, ¿verdad? Para complementar, para utilizarlo como un suplemento en los piensos para los animales. ¿Qué hicieron más los británicos? Ellos empezaron a ver que tenían que haber más casos de este tipo
Y entonces empezaron a estudiar. Ellos son muy propensos a hacer lo que ellos llaman un working group, es decir, un grupo de trabajo para que investigara aquello, y ya pronto identificaron la razón de la causa, eran las harinas de carne y hueso. ¿Y qué es lo que hicieron mal? Así en pocas palabras. Lo primero, que coincidió con una crisis, esto es importante, por lo que puede ser para el futuro, una crisis económica, con una crisis del petróleo, que fue a final de los años 70. Y entonces el gobierno británico estuvo viendo a ver dónde había la posibilidad de reducir la utilización de tanta energía, y entre otras industrias que detectó fueron las plantas que se dedicaban a elaborar esa harina de carne y hueso utilizando materiales de los mataderos, de lo que no se utilizaba para la alimentación de los humanos. Entonces, ¿qué hicieron mal? Lo primero fue cambiar el sistema de fabricación, reducir los tiempos de administración de la temperatura, se administraban productos para separar las grasas de las proteínas, dejar de decir, es decir, cambiaron el procedimiento de tratamiento, y eso fue fatal. Eso, mire, en el ámbito alimentario hay un procedimiento que es el análisis de riesgo. Hay que hacer siempre, cuando se hace un cambio, hay que tener cuidado y hay que hacer este procedimiento de analizar el riesgo posible que puede suponer ese cambio. No lo hicieron, o al menos no lo hicieron gravemente. Y entonces, cuando ya se dieron cuenta, ellos lo aplicaron, esas 3 medidas que antes lo aplicaron en su país, y efectivamente vieron que de esa manera redujeron la epidemia que estaba produciendo. ¿Pero qué hicieron mal? Pues mire, algo que está feo decirlo, pero es que las harinas que se utilizaban antes de esas medidas que tomaron para mitigar el problema fueron exportadas al exterior. Primero a los países de la Unión Europea y después a otros países del mundo. Eso fue un error, francamente, yo diría que imperdonable, ¿no? Porque eso no se debe hacer. Lo que no quieres para ti no lo puedes utilizar para los demás. ¿Fueron conscientes de esto? Pues no lo sé. Yo supongo que lo hizo, no sería consciente. A lo mejor fue, bueno, pues no sé, pensaron que no iba a pasar nada, pero claro, al final sí que pasó algo. Y es que la epidemia, que fue inicialmente era británica, pasó a ser europea. Hay que contar una historia. Yo a veces la he contado en privado, pero no públicamente como voy a hacer ahora. Y era el uso pacífico de la Guardia Civil, nunca mejor dicho. Pacífico y profesional. Así Sí. se descubrió que había un montón de gente desalmada que había guardado las harinas cárnicas para mejor tiempo, y se descubrieron depósitos de harinas cárnicas en puntos de toda España, y fue una labor del Seprona, de un teniente coronel de la Guardia Civil que estaba al mando de la unidad, y puso en marcha una operación que, junto con la labor didáctica del ministro, haciéndole ver a las competencias que tenían las comunidades autónomas, que también se querían escaquear para que se pagaran los 10.000 o 11.000 millones que costaba la historia, pues al final pusimos de manifiesto que las autonomías tienen que hacer frente a sus responsabilidades, y las personas también tienen que hacer frente a sus responsabilidades, y que no se puede hacer aquello que descubrimos, de acuerdo, profesor, de las harinas enterradas y guardadas para mejor tiempo. Bueno, yo le diría incluso que he colaborado con el Seprona haciéndoles varios informes, incluso a posteriori, ¿no? Porque, como usted dice, no solamente en el momento ese, sino que después hubo gente que, una vez que estaban definidos cuáles eran las harinas, vamos a decir, los materiales que podían ser peligrosos en las distintas categorías, lo que hacían es que muchos mezclaban todo. Es decir, que juntaban lo que era inocuo con lo que no lo era, ¿no? Y tenían unos procedimientos fraudulentos. Y entonces la Guardia Civil y sobre todo el Seprona, que es un servicio extraordinario. El Seprona habría que hacer un monumento del servicio que ha hecho a España a los distintos niveles, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además con unos efectivos relativamente pequeños, porque claro, la Guardia Civil también se pretende que resuelva todo, pero el número de personas que tiene, pues obviamente es limitado, ¿no? Pero, profesor, no falle nunca. No, y fíjense, siempre me decían, yo tengo muy buena relación con el Seprona y de hecho seguimos colaborando, y yo les decía, digo, mire, oiga, todo lo que ustedes necesitan, pues, entre otras cosas, explique cuando va a ir esto a un juez, que esto puede ser un atentado para la salud pública, que no es simplemente hacer una trampilla así de poca importancia, no, oiga, que está usted poniendo en riesgo a la salud pública. Y esa es la única manera que los jueces ya, en fin,
digo que no lo hagan habitualmente, pero que ya se sensibilizan y dicen, oh, cuidado, que esto es un problema de un delito en el que hay que aplicar la máxima pena, porque eso es un atentado contra la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, ahí sí que yo creo que, insisto, el Seprona ha hecho una labor impagable y la sigue haciendo. Profesor, sigue siendo un placer hablar con usted porque se le entiende muy bien y me gustaría lograr su compromiso. Sé que tiene una agenda complicada para dos cosas. Una, para que nos explique y nos enseñe algún día con Internet, gracias a Internet, esto creo que será posible con un móvil, qué es el laboratorio de referencia al cual se enfrenta usted y está al mando. Y sobre todo, lo más importante, que nos cuente el valor que eso tiene para la sociedad actual en este instante. El que haya recursos y no le falten recursos a un laboratorio como el suyo. Y luego me gustaría saber si es posible, abusando de su amabilidad, de vez en cuando tenerlo aquí con nosotros para hablar de temas científicos y de asuntos que nos gusten, tanto a usted como a nosotros. Pues yo estaré encantado de colaborar con ustedes, de verdad, porque me parece que, hoy este sistema que usted está utilizando es un sistema pues que la verdad es que se está imponiendo, ¿no? La gente quiere saber y quiere saberlo a través de procedimientos como el suyo, ¿no? Entonces yo estaré encantado de colaborar con ustedes y sobre todo también explicarle en qué es el centro en el que nosotros estamos. Y hay que decir una cosa, que yo debo a la crisis de la BCE. Y parece que hay alguien dijo, no, este señor quiere dinero para hacer cosas. Y mire usted, ¿qué hacemos los pobres universitarios? Somos gente siempre escasos de recursos. Queremos dinero no para nosotros, sino simplemente para que podamos seguir formando a gente, que podamos hacer nuestro trabajo, que en definitiva, bueno, pues modestamente, a veces, y ahí fue el caso, es útil para la sociedad, de manera directa o menos directa. Eso tuvimos que explicarlo más de una vez políticamente, profesor. Sí, ya lo sé, ya lo Eso sé. nos tocaba a los técnicos y a los políticos. Me consta, me consta. Pues no sabe lo bien que lo hemos pasado. Esta historia hay que seguir contando, porque fíjese, yo cuando he visto el premio se lo han dado por sus aportaciones sobre un montón de historias, el COVID, la viruela, bueno, es que se me ocurren muchas cosas de las que hablar, pero la más importante fundamentalmente es que pongamos en valor a la comunidad científica, que nunca terminará de estar bien dotada y bien preparada y con recursos suficientes para hacer la labor que tienen que hacer. Porque creo que es un elemento muy importante que en los presupuestos generales del Estado tiene que tener su aportación cada vez mayor. La salud y la investigación. Sí, mire, la ciencia siempre aporta en positivo. Lo que pasa es, claro, a veces hay que decir que no se obtienen los resultados con la rapidez que uno quisiera, porque las cosas no son tan fáciles. Pero sí que invertir en ciencia siempre será una buena inversión para España. Entendemos las limitaciones que los gobiernos tienen y que también hay que tener otras necesidades, por supuesto. Pero aquello que se refiere a la salud, eso es fundamental. Así que vamos, también hay una cosa que me gustaría que quedara clara. Nosotros los universitarios y los científicos somos gente que tenemos claro el servicio público. Es decir, que nosotros estamos para servir a los ciudadanos. Lo nuestro no es un divertimento que tenemos a pasarlo bien todos los borderos, no. Es que queremos que lo que hacemos sea útil para los ciudadanos, para la sociedad. Y así, Pues ese es yo el no sé, espíritu que yo tengo, claramente. pues debe haber un fantasma que nos une, algún espíritu que nos une, porque hemos puesto en marcha hace 2 semanas, profesor, un programa que se llama Servidores Públicos. Qué concepto más bonito, servidores Qué públicos. bonito, sí, sí, lo es, sí. Y lo hemos hecho porque nada más comenzar nuestro podcast y comenzar nuestra actividad de difusión de la información en defensa de los derechos cívicos, que es el objetivo que tenemos aquí. Hubo un colectivo de funcionarios que se dirigió a nosotros y nos dijo: chicos, os vamos a contar una cosa. Lo de chicos me encantó porque me hizo muy joven. Sí. En Andalucía hay 600.000 funcionarios o empleados públicos. Es decir, 300.000 tiene la Junta de Andalucía y el resto son Guardia Civil, Policía Local, Policías Sí. Nacionales y las unidades periféricas del Estado. Esto es un colectivo que habitualmente se surte de información en los medios de comunicación como cualquier persona, pero que es un colectivo que tiene especificidades concretas y problemas concretos. No se puede imaginar, profesor, la acogida que hemos tenido. La información la tengo que ir ordenando poco a poco encima de mi mesa. Gente que me pide que investigue temas, gente que me dice que pueda aportar puntos de vista.
y la verdad que me gustaría que en esa legión de profesionales, de buenas personas, de servidores públicos, incluirlo usted y de vez en cuando tenerlo de vez en cuando con nosotros. Será un placer, de verdad. Estaré encantado de estar con ustedes. Y no hemos podido reunir a Carlos Escribano, al director general de Ganadería, que también lo sufrió lo suyo, pero Sí, seguro que cuando sí. vea esta entrevista se va a alegrar un montón. Sí, porque a él le tocó también una parte importante de la responsabilidad política, claro, lógicamente. Siempre que nos llegara una ministra nos hablará del caldito del puchero, claro. Bueno, eso sí, sí. Habría que tener cuidado con eso. Y nos amargará el día. Bueno, pues que lo pase usted bien, que disfrute de su trabajo, que sé que lo hace, y tiene un amigo por el sur para lo que necesite. Igualmente le digo, un placer, ¿eh? Con hablar, Un placer colaborar con usted. y nos veremos, profesor. Y muchas gracias por la felicitación. Sin duda, merecida, siempre. No, porque además este premio tiene un gran simbolismo. Fíjese que fue el premio, el Balmis fue, la operación Balmis fue la operación filantrópica más importante que se produjo en el siglo XIX, comienzo del XIX, fíjese, donde en un barco hay un médico y una enfermera y unos colaboradores se van con 25 niños y vacunan a millones de personas y evitan la Pero muerte de personas. Es que es una cosa increíble, ¿eh? tenemos tiempo. Explícanos sencillo cómo fue la historia, porque hay una película incluso sobre ello. Sí, sí, pero es algo que la gente desconoce. Yo vi me invitaron a una exposición que habían elaborado al respecto y la verdad es que es algo increíble. Claro, los europeos y entre otros españoles teníamos enfermedades propias que en América no existían. Es decir, entonces la población de allí, los nativos, pues no estaban, es decir, no habían tenido contacto con determinados patógenos, determinados virus, por ejemplo, ¿no? Y uno de los virus que circulaba por Europa y que fue un gran problema fue la viruela, ¿verdad? La viruela pues fue una enfermedad que provocó la muerte de muchísimas personas, muchas desgracias personales, familiares, etcétera. Bueno, en ese tiempo, al principio, estoy hablando del siglo XVIII y XIX, un británico, Jenner, este hombre descubre una vacuna, una forma de prevenir la enfermedad, que curiosamente, sabe usted que es lo que es la vida, ¿no? ¿Sabe usted de dónde procede el nombre de vacuna? Evidentemente de las vacas. Y Sí, es señor. porque él observó, porque antes lo que hacía era tomar muestras de las pústulas de una persona infectada, se la suministraban a otra persona sana, pero claro, ahí había un riesgo claro de que en vez de prevenir, lo que podía lograr es provocar la enfermedad, ¿no? La Entonces propagación. entonces se dio cuenta que las ordeñadoras británicas que ordeñaban vacas donde había viruela vacuna, ¿eh? Resulta que estas no padecían la viruela humana. Y entonces se dio cuenta que era una forma que era, bueno, que podría utilizarse como una vacuna. Y de ahí viene el nombre de vacuna, es decir, para el resto de las enfermedades. Eso es una curiosidad, lo digo desde el punto de vista mío como veterinario que soy, ¿no? Y el Y sacrificio y el esfuerzo de los chicos, de los niños vacunados. fíjese usted lo que es llevar. Entonces la corona española se dio cuenta que está muriendo muchísima gente allí en América, en lo que es actualmente México, en las Antillas, en Centroamérica, en Sudamérica, y entonces decide, bueno, plantear esta expedición filantrópica, ¿no? Que es llevar la vacuna para prevenir la enfermedad que entonces está diezmando a las poblaciones de la América hispana bueno, y evitar esas muertes, ¿no? Entonces lo que hizo fue una cosa muy curiosa, ¿no? Que es eh, tomar 25 niños de hospicios, claro, esto hoy hubiera sido imposible, ¿verdad? Obviamente, pero entonces sí, eh, ponerlos al frente de una famosa enfermera que ahora se digo famosa porque hay un hospital de Madrid que se llama así, Zendal, la Sí, enfermera señor. Zendal, y Sí. hay una empresa en Galicia también que produce vacunas que ahora ha cambiado el nombre al nombre de la enfermera, ahora se llama Zendal también, ¿no? Bueno, pues esta señora que fue clave también es llevar 25 niños y cada día, cada cierto tiempo, trasladar la infección de un niño a otro, de manera que al final diera tiempo, bueno, pues ese casi mes y medio que se tardaba en llegar a América, en una corbeta. Fíjense, cuando veía la corbeta digo, pero hay que ver qué espíritu más esforzado a hacer eso, ¿no? Y el riesgo que se entrañaba también, ¿no? De que fuera un fracaso, incluso finalmente. Al final no solamente no fue un fracaso, sino que al llegar a América,
empezaron a inmunizar. Hubo dos ramas, los que fueron hacia una parte de la expedición hacia México y aledaños, y otra que se fue hacia el sur, Sudamérica, un tal Salvain, que es menos conocido, ¿no? Un médico también que se encargó de inmunizar a gente en Colombia, en el Perú, en la zona amazónica, Chile. Es decir, inmunizaron millones de personas, y salvaron la vida de millones de personas. Esto tiene un mérito increíble. Fíjense, aún todavía más, el famoso médico Balmis tuvo vamos a decir, la valentía, ¿no? Y el espíritu de un médico auténticamente convencido de la necesidad de salvar la vida de las personas, que se trasladó a Filipinas, que era, como todos sabemos, una colonia española también. Sí. Y allí en Filipinas siguió inmunizando gente que también estaba en la enfermedad. El único que tuvo un pequeño fracaso, y no deseo comentarios, por favor, se la llevó después a Macao, con la intención de también extenderlo por allí. Ahí no tuvo éxito la cosa. No me pregunte por qué, algún problema debió haber. Que no pero fíjese qué interesante, qué instructivo y qué bonito es descubrir que la historia tiene episodios tan generosos como este. Por cierto, profesor, otra gran operación se llamó Balmis y fue la operación de la pandemia en la que participaron las fuerzas del orden. Operación Balmis. Claro, que fue también, se dio el nombre por este médico que hizo la vacunación en América. O sea, es que Balmis tendrían que haber hecho un monumento. Y fíjate, este señor, además, no se le ha tenido en cuenta. Solamente tiene una estatua allí en Alicante, el pobre. Allí. Oiga, que es que fue verdaderamente un héroe al que había que hacerle un monumento por toda España. Y además porque llevó el nombre de España y sobre todo la solidaridad de España, cuando a veces estos que nos han criticado allí en América, que hemos alterado, que no sé qué, tal y cual. Hombre, España hizo cosas muy importantes allí, aparte de llevar la religión, la cultura, tantas cosas, entre otras cosas, se preocupó por evitar las enfermedades de los nativos de la zona. Y eso tiene mérito. Llevamos 31 minutos de conversación y parece que acabamos de comenzarla por lo interesante que ha resultado. Sobre todo la operación Balmis nos pone de manifiesto que hay muchas historias que contar y que conocer y que poner en valor. Pero sí, por favor, que no os vuelva a suceder aquello que decía aquel de que inventen otros, que inventen ellos, ¿no? No. Nosotros somos capaces de inventar. Además, los españoles tenemos una mente muy inventora, ¿eh? Bueno, a las pruebas me remito. Profesor, con el debido respeto le digo que a veces cuando le escucho me acuerdo con muchísimo cariño de un personaje que pasó a la historia y que también hizo mucho por la naturaleza, por el hombre y por el entorno, a Rodríguez de la Fuente. Tiene usted de vez en cuando un toque a los Rodríguez de la Fuente que me emociona. Sí, es verdad. Alguna persona como usted me lo ha dicho, yo, en fin, no me consideraba tanto porque, bueno, él hizo una labor extraordinaria, ¿verdad? Pero, en fin, se lo agradezco que me lo diga. Ahora sí, nos despedimos temporalmente. Si Dios quiere, nos veremos pronto y le agradezco una vez más su colaboración y que siga trabajando por nosotros, por todos. Muchas gracias. A sus órdenes. Hasta pronto, hasta cuando quiera.